Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La Biblia nos retrata sobre un mundo que está más allá de lo que nosotros pensamos. Si nosotros pensamos en nuestro propio nivel de pensamiento, jamás podremos llegar al nivel del pensamiento de la Biblia. En otras palabras, supongamos que esa bocina se descompuso y si yo trato de componerla, ya que soy bajito, por mucho que yo me esfuerce, no puedo alcanzarla. Necesito otra fuerza que no está en mí para poder reparar esa bocina. Por más que yo me esfuerce, por más que yo trate de reparar la bocina, no alcanzo esa bocina. Por ello, yo necesito otra fuerza que no está en mí, como traer una escalera o subirme a un escritorio. No funciona aunque yo me esfuerce, con mi propia obra tampoco puedo, no importa qué tan diligente sea. Porque este es un asunto que supera mi capacidad. Tiene que venir otra fuerza que no está en mí para poder alcanzar la bocina y repararla. Esto es algo muy simple. Sin embargo, las personas han vivido hasta ahora dentro de su propio nido. Dentro de su marco han trabajado hasta ahora. Supongamos que ustedes tienen que correr 100 metros, pero no hay nadie que lo pueda hacer en 3 segundos, ¿verdad? No tiene nada de sentido. Solamente vivimos dentro de nuestro propio marco, cómo comemos, cómo nos vestimos, o cómo cavamos la tierra, o cómo labramos la tierra, o cómo obramos en una fábrica. Pero cuando ustedes necesitan algo que está fuera de su propio marco, tienen que traer una escalera o requieren otra fuerza que está fuera de su propia capacidad. A medida que leemos la Biblia, podemos encontrar cientos de historias de personas que descubren un mundo que está fuera de su propia capacidad. Después de que descubren ese mundo, con ese nuevo mundo puedo superarme a mí mismo. Hoy en la tarde fui a una reunión y estaban muchos alcaldes y muchas figuras. Y yo les hablé sobre el perdón de los pecados. El perdón de los pecados es un método diferente que el que yo tenía, que no dependía de mi obra, ni de mi esfuerzo, ni de mi diligencia para limpiar mis pecados. Es un nivel que no puedo alcanzar, ese es el perdón de los pecados. En otras palabras, no importa lo que yo haga, no importa qué método use, no se puede realizar por mí. No se puede realizar a través de mí. Por eso necesito a Jesús. Si yo pudiese hacerlo, no necesitaría a Jesús. Cuando recibimos el perdón de los pecados, debemos dejar a un lado todo lo que hacemos. Y Jesús tiene que hacerlo todo. Nuestro corazón tiene que ser el mismo con el corazón de Jesús.
¿Y la Biblia qué dice? Estaba Nicodemo. Él sabía que Jesús fue enviado de Dios, pero él no podía aceptar su palabra. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, si vemos los evangelios, cada vez que las personas se encontraban con Jesús, regresaban cambiados. Sea un leproso, sea un ciego, sea un cojo, quien fuera, cambiaba. Nicodemo tenía un corazón torcido. Tenía un corazón diferente al del Señor Jesús. Él pensaba que él tenía razón. ¿Cómo puede suceder algo así? A pesar de que él se encontró con Jesús, él no podía cambiar y regresó a su casa sin ser cambiado. Y después en San Juan capítulo 4 aparece la mujer samaritana. Ella cambió de marido 5 veces y se encontró con Jesús. Esta mujer se encontró con Jesús por primera vez y el Señor Jesús, ¿qué le dijo a esta mujer? Cualquiera que bebiere de esta agua no volverá a tener sed jamás. Cualquiera que bebiere del agua que yo le dé no tendrá sed jamás. Eso es lo que él le dijo. Según nuestro entendimiento, ¿qué clase de agua es esa? ¿En dónde existe esa agua que no te vuelve a dar sed jamás? No tiene sentido. Y esta mujer pensó igual, ¿dónde está esa agua? No bromee conmigo. Sé que soy una mujer, pero yo sé que no existe tal clase de agua. Y esto es lo que ella seguramente habrá sentido. Pero también ella sabía que su vida había sido incorrecta. ¿Y qué le dijo ella al Señor? Señor, deme de esta agua para que no vuelva a tener sed jamás, para que no tenga que volver al pozo. ¿Qué significa esto? Que ella aceptó la palabra de Jesús tal cual. Amén. Esta mujer realmente halló la gracia de Dios. Y posteriormente, en San Juan, capítulo 9, aparece el ciego de nacimiento. Él fue ciego desde su nacimiento y estaba en las calles limosneando. Jesús vio a este hombre ciego. Y los discípulos le preguntaron, ¿él es ciego porque sus padres pecaron o porque él pecó? Y Jesús dijo, no es porque ni sus padres pecaran ni porque él pecó, sino que la obra de Dios se quiere manifestar a través de él. Ciego, ve a lavarte al estanque de Siloé. Y lo maravilloso fue que en la palabra de Jesús, en la palabra de Dios, sea la luz, y fue la luz. Y toda la creación y la naturaleza se somete a la palabra de Dios. Pero el ser humano tiene la influencia de Satanás. Satanás ha puesto un corazón diferente en el ser humano para ser rebelde ante la palabra de Dios y caminar por un camino diferente al de Dios. Por eso todos terminamos transgrediendo. ¿Qué es lo que Dios nos pide? Solo una cosa. Los errores que tú cometes, robar está mal, matar está mal, mentir y robar está mal. No robarás, no adulterarás. Dice la ley. En el mundo de la ley, Dios tiene un corazón. No sigas tus pensamientos, acepta mi palabra. Amén. Este hombre que era ciego desde su nacimiento, Jesús le puso lodo en sus ojos y el ciego no sabía qué era esto. ¿Qué hace? Tenga cuidado, aléjese de mí. No dijo eso. Simplemente se quedó quieto. Y después Jesús le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Este ciego,
Él no podía ir por sí mismo al estanque de Siloé. Jamás imaginó ir al estanque de Siloé. Él no tenía ni siquiera esa intención. Pero era el corazón de Jesús y era la palabra de Jesús. Y la palabra de Jesús entró en su corazón y este ciego hasta ahora su propio pensamiento humano lo gobernaba, pensando en limosnear. Pero ahora un nuevo mundo y un nuevo pensamiento entró en su corazón a través de Jesús. Escuchen atentamente, hermanos. Este ciego estaba limosneando. ¿Y después qué empezó a hacer? Él se fue al estanque de Siloé. Disculpen, tengo que llegar al estanque de Siloé. ¿Me podría ayudar a llegar ahí? ¿Hay algún puente o hay algún hoyo en donde me pueda caer? Y él comenzó a buscar la manera para llegar al estanque de Siloé. ¿Quién? El ciego de nacimiento. Hasta ahora, sin Jesús, vivió con su propio corazón. Pero ahora, ya no era su pensamiento. Era el pensamiento de Jesús que estaba dirigiendo a este hombre. Es algo muy simple. No importa qué palabra sea, no importa qué pensamientos tengan, escuchen la palabra de Jesús y dejen que esas palabras dirijan sus vidas y no sean guiados por otras cosas. Desde ese momento, Dios empezará a obrar en sus corazones. Amén. De esto se trata. Por Adán, ustedes cometieron el pecado y hasta ahora han cometido el pecado y las transgresiones. Y no hay nadie entre nosotros que no haya cometido las mismas transgresiones. Tú estás mal no porque hayas matado, no porque hayas adulterado, no porque hayas robado, porque has seguido algo diferente a la palabra de Dios. Por eso terminaste matando, adulterando, robando, cometiendo el pecado. ¿Qué es el pecado? Ser diferente a Dios. Ahora, no sigan sus pensamientos. Acepten la palabra de Dios. Esto es algo muy simple. De verdad, yo he vivido hasta ahora siguiendo mi pensamiento. He robado, he mentido, he cometido la maldad y ha sido muy difícil. Después de que yo acepté la palabra de Dios, la palabra de Dios comenzó a obrar dentro de mi corazón. Y mi vida empezó a cambiar maravillosamente. Las personas reciben el perdón de los pecados y surge la obra maravillosa de Dios. Hermanos amados, dentro de ustedes hay miles de pensamientos. No crean en esos pensamientos, porque hay muchos pensamientos que fueron introducidos por Satanás. Abran la Biblia. Hemos pecado. Sin embargo, Jesucristo fue crucificado en la cruz y nos dejó justos. Si Dios nos dice justos, somos justos. No importa qué pensamiento tengan, si ustedes aceptan la palabra de Dios, se convierten en las personas de Dios. No importa qué pensamientos tengan, si aceptan sus propios pensamientos, están rechazando a Dios. Así que mediten sobre esto. Dios dice que somos justos, aunque hemos pecado. ¿Por qué? Porque Jesús recibió toda la paga. Si Dios dice que somos justos, entonces soy justo. A pesar de que he pecado, Dios no es que no sepa. Si Dios nos llama justos, entonces es correcto, soy justo. Creer en esto
es creer en Jesús. Entonces, desde ahora, quien los va a dirigir no serán sus pensamientos, sino el Espíritu Santo de Dios los dirigirá. Lo importante es que sus pensamientos son de Satanás. Satanás le puso a Judas el pensamiento de vender a Jesús. Y por eso él traicionó a Jesús y terminó en la destrucción. No crean en sus pensamientos, no confíen en su experiencia. Solo crean la palabra de Dios, y la palabra de Dios dice que son justos, sin obras. ¿Quién hizo la obra? Jesucristo hizo toda la obra. Desde ese momento, Dios entró en mi corazón y dirigió mi vida. Espero que sus vidas también sean iguales.